Ahora sí vamos a compartir y vamos a empezar. Eh, Fíjense que acá ustedes la semana pasada estuvieron trabajando clase 2 y 3, ¿sí? Bueno, y acá figura, no es que yo me haya equivocado, clase 5. Nos hemos organizado, como les venía diciendo hace un ratito, por la cuestión de mañana jueves por el paro. Entonces, quiero, es más importante lo que está acá en la clase 5 programado, que es toda la parte de aplicaciones de las integrales de línea. Y después, como esto me parece a mí que puede llegar a llevarme menos de las 2 horas, voy a pasar a la clase 4, ¿sí? Para atrás, porque la clase 4 también es toda la parte de función potencial, viene en detalle función potencial y ese teoremita chiquitito de independencia de la trayectoria, ¿sí? Entonces, que eso no es una cuestión muy compleja ni nada de mucha práctica. Función potencial sí, pero eso es más mecánico de función potencial. Por eso preferimos, ayer nos pusimos de acuerdo con los chicos y les comenté que voy a dar clase 5 y si puedo adelanto algo de clase 4. Bueno, comencemos. Las aplicaciones, vamos a ver, las aplicaciones físicas de la integral de línea. En primer lugar, vamos a ver la de campos escalares. Ustedes bien saben que la aplicación para las de campos escalares es la masa de un alambre. Y teníamos que la integral curvilínea o la integral de línea de un campo escalar era la integral sobre C f diferencial de S. Cuando yo hago que quiero calcular la masa de un alambre, ese campo escalar, ¿sí? Esa f que está ahí, que es una función escalar, un campo escalar, ¿sí? Viene a ser una función real, pero un campo escalar, viene a ser la densidad de ese alambre, ¿sí? Entonces me va a quedar que la fórmula de masa es la integral de línea sobre C de la densidad diferencial de S, diferencial de la longitud de arco. De con esta fórmula de masa de un alambre, también estaban vinculadas, que la vimos para integrales múltiples, estaban vinculadas las de las coordenadas del centro de masa, que son exactamente las mismas eh, que se vieron para integrales múltiples, lo único que acá es con una integral de línea y voy a tener un diferencial de longitud de arco, ¿sí? Fíjense que para calcular el X del centro de masa, voy a calcular 1 sobre la masa por la integral vieron que era ese momento de momento primero, ¿sí? Ese momento primero, momento con respecto al eje de las Y, ¿sí? Esperen que voy a ver si se me aparece el lapicito. Esto que está acá es momento primero con respecto al eje de las Y. El momento con respecto al eje de las Y es el diferencial de masa por la distancia, la integral de línea, el diferencial de masa por la distancia al eje de las Y, que es X, ¿sí? Sobre la masa, por eso está el 1 sobre masa ahí adelante. Lo mismo acá. En esta parte de acá, esto es el momento primero con respecto al eje de las X. Por lo tanto, ustedes siempre tienen que
Es una cuestión como para memorizar la fórmula. Si tienen que calcular el I del centro de masa, el que están trabajando dentro de la integral también es la distancia I, porque están haciendo momento con respecto no al eje de las Y, sino con respecto al eje de las X, porque ahí es donde aparece, si ustedes tienen un sistema y tienen la curva C y quieren encontrar el X del centro de masa, ustedes van a hacer momento con respecto, ¿sí? Ahí yo voy a tener, uy, espere, que esto me salió. Si ustedes quieren, como les decía yo, calcular la X, ustedes no van a hacer momento con respecto al eje de las X, porque la distancia que hay desde el punto al eje de las X es la altura Y. Ustedes van a hacer momento con respecto al eje de las Y, porque la distancia desde el punto es, esto viene a ser la X. Acá esta medida es una X. Entonces, por eso hacen momento con respecto al eje de las Y para calcular la X y momento con respecto al eje de las X para calcular la Y. Y esto sería sobre la masa. Esto es cuando tengo un alambre que está en R2, ¿sí? Si tengo que está en R3, agrego la tercera coordenada de ese centro de masa y el momento sería este que está acá, ¿sí? Que yo ahí, si yo quiero hacerlo con respecto, tengo la curva C, entonces yo tengo acá, si calcular esto que estoy haciendo acá, esto es I, la distancia, por eso hacía momento con respecto para calcular eh, la X. Después, para calcular, esta viene a ser la X y si hago esta proyección acá sobre el eje de las este, Z, yo voy a estar haciendo esta medida que es Z, ¿sí? Esta es la que más, a lo mejor, es la que más queda dando vuelta, ¿sí? Pero nada, es la misma. Ustedes siempre acuérdense, yo acá es como que estoy haciendo momento con respecto a ese eje, como al plano XY, ¿sí? Porque cuando estoy en el espacio, yo lo tomaría en vez de con respecto a un eje, lo estoy tomando con respecto a un plano. ¿Está? Lo mismo acá, si yo tuviera esto en R3, ya no es momento con respecto al eje de las X, sino o al eje de las Y, por ejemplo, la X va a ser momento con respecto, si yo quiero calcular la medida X, esta que está acá, voy a hacer con respecto al plano YZ. Y después, esta otra, si yo quiero hacer calcular la Y del centro de masa, o sea, esta que está acá, voy a hacer momento con respecto al plano XZ. ¿Está? Estos dos que yo puse acá son cuando estoy en R2, pero cuando estoy en R3, los momentos ya no son con respecto a ejes, sino con respecto a planos coordenados. Esperen que voy a borrar todo esto. Escribí un montonazo y después me queda en la próxima diapositiva. Bien. Entonces,
acá tenemos las fórmulas y vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio son fáciles, esto dice, dado un resorte en forma de hélice, de ecuación R de t, 3 coseno de t, 3 seno de t, 4t. Perfecto, es una hélice circular en este caso, con t entre 0 y 2pi. Me da una densidad. Estoy en R3, calcular la masa del resorte. Entonces, la parametrización de la curva ya la tenemos, ¿sí? Está dada por esas tres ecuaciones. La función densidad también. Ahora, no es que nos da un enunciado en que dice que la densidad es proporcional al, qué sé yo, a la distancia con respecto al plano X, y acá se podría haber dicho con palabra que la densidad es proporcional a la distancia al origen de coordenadas, al 0, 0, 0, que es la distancia esa que está resumida ahí, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? La distancia al cuadrado vendría a ser eso. Eh, entonces, ¿qué es lo que ya tengo? Yo en ese caso ya me viene la fórmula de la densidad, la voy a escribir en función de la parametrización, que simplificándola y trabajándola, sacando factor común 9 en los dos primeros términos, nos queda 9 más 16t cuadrado. Calculamos R' de t. ¿Se acuerdan que la fórmula de cálculo para una integral de línea de un campo escalar era, la transformábamos en una integral entre AB de f de R de t, en este caso la densidad en función de la parametrización, por el módulo de R' de t. Entonces, calculado R' de t, calculado su módulo, y bueno, ya ahora expresamos la integral, que en este caso nos convendría hacer propiedad distributiva, o bueno, acá está sacado factor común el 5 afuera, o hacer propiedad distributiva el 5 para que quede, pero ustedes lo hacen como ustedes quieran. El 5, fíjense que está sacado fuera de la integral y está integrado. El 9 me da 9t, el 16t cuadrado me da 16t cubo sobre 3, reemplazado con los valores de pi, ese es el resultado final, unidades de masa. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Creería que no. No sé. Ninguna. No, nada. Hola Camila. Bueno, sigamos. Aplicaciones ahora, fíjense que hicimos esa de masa. Vamos a hacer alguna aplicación física ahora de campos vectoriales, de integral de línea de campos vectoriales. También la fórmula básica, la integral de línea, era el campo vectorial diferencial de R. La aplicación física es el trabajo mecánico realizado por una fuerza. Acá, a diferencia de otros años, esto lo hemos trabajado un poquitito más en el hecho de, con más ejemplo, con más vinculación con a lo mejor con algunas cuestiones que han visto en física. Fíjense, vamos a ir de un caso más simple a un caso más complejo. El caso más simple es el desplazamiento recto y la fuerza constante paralela al desplazamiento. O sea, yo tengo un desplazamiento por esa curva, un tramo recto, y tengo que la fuerza se va a mover en ese mismo, una dirección paralela, sentido y dirección paralela. El mismo sentido y dirección paralela. O sea, cuando digo el mismo sentido es porque me estoy desplazando sobre la curva C desde
están marcados por esa flecha desde valores de t crecientes, ¿sí? Bueno, entonces, trabajo lo vamos a hacer por fuerza por distancia. Ustedes saben que es la fórmula más, eh, ¿cómo se Conocida. Sí, no sé si conocida no, no conocida, sino la más que ustedes aprenden desde un principio desde el secundario. Ustedes en el secundario nunca, si fueron a escuela térmica, nunca hablaban de fuerzas vectoriales a lo mejor, o magnitudes vectoriales y magnitudes escalares, que la fuerza vendría a ser una magnitud vectorial, pero a la hora de definir, lo mismo que en momento, a la hora de definir trabajo, decían simplemente fuerza por distancia. Por eso nosotros ahí a la fuerza, como estamos, la fuerza es una magnitud vectorial, estamos trabajando con el módulo de esa fuerza para multiplicarla por el delta de longitud de arco, el delta S sub cero, por una pequeña distancia. Entonces, si hacemos lo mismo para cada uno de las particiones en que nosotros podemos dividir a esa curva C en tantos el incremento del el arco de curva, el incremento de esa longitud de arco, por el módulo de F, podemos hacer, bueno, esa sumatoria, viene a ser, lo podemos como una cierta longitud S, una cierta distancia S, y directamente, bueno, esperen que vuelvo a la... Y ahí hicimos que ese trabajo directamente, después lo vamos a vincular con la integral, era el módulo de la fuerza por esa distancia, esta sería la fórmula más común y la más que ustedes han aprendido desde siempre, ¿sí? Pero el, el trabajo se calcula por medio de una integral, que es la que vamos a ver ahora. Si complejizamos un poquito, seguimos con el desplazamiento recto, seguimos con la fuerza constante, pero modificamos la dirección, como por ejemplo con este dibujito, la fuerza ya no es paralela, su dirección ya no es paralela a la dirección de la curva C, entonces tenemos que trabajar también con una componente sobre la dirección de desplazamiento, ¿sí? Porque esa va a ser en realidad la fuerza que va a producir trabajo y que está a un determinado ángulo alfa para poder calcular esa componente, ¿sí? Son componentes y la estamos trabajando de manera escalar. Bueno, entonces, haciendo lo mismo, bueno, ahí está despejada, haciendo lo mismo que hoy para poder calcular el trabajo, vamos a ver que lo vamos a ir haciendo como esa fuerza que habíamos visto que era el módulo de F por el coseno de ángulo, por una partición, por la distancia, por la medida de una partición. ¿Sí? ¿Se acuerdan de medida? La medida de una partición. Y así hacemos para todos las particiones que conforman esa curva C. Entonces hacemos lo mismo y llegamos a esta última expresión, que es similar a la anterior, lo único que aparece el coseno de alfa, porque multiplicado por el módulo de f nos va a dar en realidad la función que está actuando en dirección
paralela a la dirección de la curva C. Y si ahora lo complejizamos un poquitito más a todo este trabajo, ¿sí? Trabajamos con una curva cualquiera, genérica, y la fuerza va variando punto a punto en cada una de las puntos de la curva, el efecto que la fuerza hace es la proyección de la misma sobre la recta tangente en cada punto de la curva. O sea, volvemos, en este caso hablamos de componente tangencial, que es la proyección de esa fuerza sobre esa dirección tangente a la curva. Fíjense, yo tengo acá la curva C, tengo la partición y tengo una fuerza que va actuando en forma varía en cada punto de la curva C. Entonces, si tomamos una de esas, esos puntos, esa fuerza, vemos que estamos haciendo la proyección de esa fuerza sobre la dirección tangencial, también forma un determinado ángulo alfa sobre la, la recta tangente, y entonces también esa componente tangencial, ese vector tangente que resulta a la curva, ¿sí? Es el módulo de f por el coseno del ángulo. Fíjense que se va repitiendo siempre. Acá hacemos un pequeño artificio matemático. Ustedes saben que acá siempre se recurre para poder mostrar y llegar a determinadas expresiones. ¿Qué es lo que está hecho acá? Multipliqué numerador y denominador de esa expresión por el módulo de R' de t. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo lo comparo con la fórmula de, si nos olvidamos de los módulos, si lo comparo con la fórmula de producto escalar de entre dos vectores, el producto escalar entre dos vectores es igual al módulo de el producto de los dos módulos de los dos vectores por el coseno de el ángulo. Entonces, acá yo pongo el módulo, ¿sí?, de ese producto escalar y como me quedaba suelta, me quedó de más un módulo de R' de t, el que estaba en el denominador. Yo junté en la expresión anterior ese producto escalar, ¿sí? No es módulo, es un corchete, ¿sí? Lo que primero que está, porque el producto escalar entre dos vectores es el módulo de f por el módulo de R' de t por el coseno del ángulo, ¿sí? Bien, si sigo trabajando con la fórmula de trabajo, el trabajo ese va a ser aproximadamente ese producto que está ahí, ¿sí? Que es la fuerza por el delta SI, la fuerza que yo había encontrado anteriormente, por el delta SI, que lo voy a hacer una sumatoria para cada uno de las particiones que yo vaya haciendo. Entonces, ese trabajo, al hacer esa sumatoria de esos productos entre la fuerza por los delta SI, si busco el límite de esa sumatoria, me voy a encontrar con la integral sobre la curva C, ¿sí? Que ahora vamos a ver que ese R' de t sobre el módulo de R' de t en realidad viene a ser ¿qué viene a ser eso? Un versor, un vector dirección, un versor dirección, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver con la fórmula. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Cómo se deduce la fórmula?
¿sí? Sí, profe. Fíjense, Sí, sí. en que busque el lápiz, déjenme que busque el lápiz, porque yo, ay, no tengo la goma. Déjenme que a mí me gusta más que todo en la cuestión de las fórmulas. Esto, acá, toda esta partecita de acá, yo acá tengo el R' de t, ¿sí? Este diferencial de S, nosotros habíamos dicho, habíamos visto ya que era igual al módulo de R' de t. Eso lo habíamos visto cuando definimos integral de línea, por diferencial de R. ¿Sí? Entonces, se me simplifican estos otros, se me simplifican estos otros, y ahí me va a quedar dentro de esa integral, me va a quedar esa... ay, no me queda eso. Esperen, que lo borro. Borremos acá. Porque nosotros habíamos visto ya, lo vuelvo a hacer de atrás para adelante, habíamos visto que este diferencial de S, hoy, este diferencial de S, si yo tenía la función R y buscaba, no, la función S, ¿se acuerdan de la función S? Que era una integral. Si yo buscaba su diferencial de S, ese diferencial de S me quedaba el módulo. Ah, ahora está, ahora me acuerdo, en que me la pifié en el recién. Era el módulo de R' de t por diferencial de t. Acá está lo que yo me equivoqué recién, diferencial de t. ¿Está? Entonces, si yo se me van los módulos y ese R' de t, reemplazo este se me va con este, ¿sí? Y me queda R' de t diferencial de t. Y ese R' de t diferencial de t es si yo busco de R, busco su diferencial de R. Si busco el diferencial de R, ¿a qué es igual el diferencial de R? Es R' de t por diferencial de t. Entonces, ahí está. Entonces, si yo reemplazo el diferencial de S por módulo de R' de t, diferencial de t, se me simplifican los módulos de R' de t y me queda R' de t por diferencial de t. Y ese R' de t diferencial de t es diferencial de R. Por eso la fórmula me queda la fuerza por el diferencial de R. ¿Sí? Ahí quedó claro. Ahí quedó bien para que les quede bien para estudiar. Bueno, borremos todo esto y continuemos. Ahí está. Entonces, vamos a hacer algún problemita. Tenemos una partícula, se desplaza desde el punto A, -3,0 a lo largo del eje X. Archiconocido este problemita. Este quedó del cuadernillo viejo a lo largo del eje de las X hasta el punto 3,0 y posteriormente por la curva, se mueve por la curva igual raíz de 9 menos X cuadrado hasta el punto inicial de su recorrido. Determinar el trabajo llevado a cabo por el campo de fuerza, X e Y cuadrado, las componentes, es que actúa sobre dicha partícula. Entonces, estas son las dos curvas, ¿sí?
Entonces, para poder calcular el trabajo que realiza esa partícula, yo voy a tener que calcular el trabajo sobre cada tramo de esa curva, ¿sí? Si yo, cada tramo hay que parametrizarlo, esto sería de C1. Si yo esperen que lo voy a agregar acá para que, bueno, no, lo agrego después porque si no tengo que con la animación. Acá agregaría para el primer tramo, para el tramo C1, nada más que eso iba a agregar. Entonces, si yo trabajo el tramo C1, parametrizo este tramo recto. Acá la única que varía es la X y la Y permanece igual a cero. Por lo tanto, y el sentido de crecimiento de los valores de t es desde -3 a 3, ¿sí? El mismo sentido de crecimiento de la X. Por lo tanto, la parametrización esa es muy simple. Si quiero calcular el trabajo, voy a calcular el campo vectorial en función de esa parametrización. Calculo el R' de t, calculo el producto escalar F de R de t por R' de t y directamente ya calculo la integral que me queda el primer trabajo que me queda entre la integral entre -3 y 3 de t, que es el producto escalar diferencial de t. Muy fácil. Me quedó 0 unidad de trabajo. Quiere decir que la fuerza en ese tramo no está produciendo trabajo sobre la partícula. Vamos al segundo tramo. El segundo tramo va desde ese punto 3,0 al punto -3,0. Es en sentido antihorario, es fácil de... el crecimiento de las T es desde el eje de las X positiva hacia pegando el sentido antihorario, siempre se miden así los ángulos, o sea, esa parametrización de esa curva es muy fácil, ¿está? Bien, busco el f de r de t, busco, que en este caso me da con esa expresión, busco el r' de t, hago el producto escalar y me quedó todo esta cuestión. Bueno, a ver, les doy unos minutos para a ver que me expliquen o alguien que me muestre a través de una foto cómo se hace esta integral. Va, los dejo unos minutos. Pues ya estamos terminando, ya es esto nada más. Ya empiezo con la clase 4. Ahí por propiedad de linealidad, ¿sí? De las integrales de línea, yo haría dos integrales, una suma de dos integrales. Podría sacar el 9 fuera de la integral y me quedaría la primera integral de seno por coseno. ¿Cómo integramos esa? No estoy en el pizarrón, por lo tanto, no lo puedo hacer en el pizarrón. Yo necesito que ustedes lo trabajen. Vamos. Fíjense si llegan a esas expresiones que están ahí.
Ambas se realizarían ¿con qué método de integración? Sustitución. Exacto, muy bien. Alguien que lo haga y que que me mande foto. Me la mandan al WhatsApp si quieren, yo la bajo y la mostramos. Me avisan si me la mandan porque lo tengo en silencio el celular y no lo escucho. Y mándenme.
Bueno, se hace largo, no, vamos a seguir porque si no, bueno, esta ustedes la van a hacer cada una por sustitución, llamando, por ejemplo, seno de t, lo llaman m, entonces cuando buscan diferencial de m van a encontrar que eso es coseno de menos coseno de t diferencial de t, ¿sí? Coseno de t diferencial de t, no menos, coseno de t diferencial de t, pues están buscando la derivada. Y nada, después se les va a cancelar y entonces esa m va a quedar, para integrarlo, m cuadrado sobre 2, por eso aparece seno cuadrado de t sobre 2 con el menos 9 que tenía. Y en la otra parte también les queda un 27 que queda fuera y a la potencia, al seno, ahí sí. En el primero podía ser cualquiera de los dos que llamaran como m, pero en el segundo tienen que llamar como m al seno de t. También, si m es seno de t, su diferencial de m es coseno de t diferencial de t, que se cancela lo que está debajo, lo que está de más. Entonces, al integrar el m cuadrado, me queda m cubo sobre 3. El sobre 3 simplifica al 27 y me queda 9 y me queda seno al cubo. Muy fácil. ¿Está? Ahí se las dije en forma oral, entre pi y 0. Como es pi y 0 los valores extremos, y tengo solamente senos, el seno tanto para 0 como para pi vale 0. Por lo tanto, en cada uno de los dos tramos el trabajo nos dio 0. ¿Sí? El trabajo final, la sumatoria va a ser 0. 0 unidad de trabajo. ¿Está? Bien, y el último ejercicio que vemos de esta aplicación es este. A ver, comiéncenlo a hacer, se tiene un cuerpo vectorial, un campo vectorial de ecuación I de componentes. Se desea calcular el trabajo que el mismo realiza para mover una partícula alrededor de una curva C desde un punto cualquiera de la curva hasta el mismo punto, recorriéndola una vez en sentido antihorario. Esta curva C coincide con el filo de la superficie, está z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, cuando z igual a 1. A ver, hagan una interpretación geométrica de esa situación, de esa superficie, de esa curva, y empiecen a calcular ese trabajo. No es complicado. Ese z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado es la parte superior de un cono, ¿sí? ¿Por qué es la parte superior? Porque ya lo tengo despejado, al z cuadrado lo tengo despejado y tengo de ese z cuadrado que me queda módulo de z, me da la posibilidad de tener una raíz positiva o una raíz negativa. La raíz positiva, como en este caso, nos da la sección del cono superior, ¿sí? Y la curva C va a ser la intersección entre esa superficie y el plano z igual a 1. Entonces me da
esa curva C, que es una circunferencia, ¿sí? De radio 1 y tiene sentido ese antihorario. Entonces, como la curva C es una circunferencia radio 1 que está en el espacio, su parametrización es coseno de t, seno de t, 1, con, 0, con t entre 0 y 2pi. Entonces ahora hay que buscar el f de r de t, el r' de t, hacer el producto escalar y calcular la integral esa del trabajo. Le doy, voy despacio así ya el f de r de t queda seno de t las tres componentes de ese campo vectorial en t. El r' de t me queda menos seno de t, coseno de t, 0. El producto escalar me queda ese. Y bueno, acá para poder integrar también aplico linealidad y me van a quedar una sumatoria de dos integrales. Que en la primera, ¿qué tendríamos que hacer para hacer la integral de... El menos lo pueden sacar afuera, en la integral de seno cuadrado de t, diferencial de t. Sustitución, ¿Cuál? reemplazo. ¿Cuál? 1 menos coseno de 2t Eh, sobre 2. Exactamente. Y lo Eso, trabajamos. exactamente. Que se trabajó la misma, se trabajó en integrales múltiples. ¿Está? Entonces, con esa sustitución trigonométrica, se puede calcular esa integral. ¿Sí? 1 menos coseno de 2t sobre 2. ¿Está? Y la segunda integral, Igual que la del ejercicio anterior. exactamente. Esa es por sustitución, pero por el método de integración por sustitución. ¿Está? Entonces, ahí en la primera parte, al reemplazar el seno cuadrado por 1 menos coseno de 2t sobre 2, me va a quedar el 1 medio t, me queda menos 1 medio t por el signo menos que tenía, y como me iba a quedar menos la integral del coseno de 2t que me da seno de 2t sobre 2, que, y tengo el 1 medio, ¿sí? Entonces me queda un cuarto seno de 2t y era menos coseno, pero con el menos que tenía delante me queda más un cuarto seno de 2t. Hagan de nuevo todos estos ejercicios para analizar la cuestión. Yo no los hago porque son siempre como repetitivos en lo que se está haciendo. Y después en seno por coseno también. Yo ahí reemplazo el seno por una m, busco su diferencial de m y me queda lo demás, coseno de t diferencial de t, entonces integro la m cuadrado sobre 2, se hace seno cuadrado de t sobre 2, entre 0 y 2pi. Como también me quedaron todos, hay dos términos que tienen seno, esos a reemplazar por 2pi y por 0 se me anulan, se me hacen 0. El único que me va a quedar es el menos 1 medio t, que al reemplazar la t por 2pi me queda
menos pi, ¿sí? Unidades de trabajo. Bien, acá terminé lo que estaba programado para la clase de hoy, porque fíjense que era lo que yo tenía pensado. La clase de hoy era la clase de clase 5 que era la que mañana se daría. Ahora voy a empezar, como me queda una hora, voy a empezar eh, con hasta donde pueda llegar, porque esta sí es larga. La, nos resultaba más importante que pudiéramos explicar toda la cuestión de aplicaciones que todo lo que está en la clase 4. Por eso vamos a empezar hoy las clases en todos los cursos que se dé al revés. Bueno, ¿alguna duda sobre las aplicaciones físicas? De campos escalares dimos masa y no hicimos ejercicio podrían ustedes encarar alguno de los ejercicios, chequear con las respuestas que tiene el cuadernillo y cualquier cosa el miércoles que viene consultarme. ¿Está? Entonces dimos aplicaciones físicas de la integral de línea de campos escalares, era masa de un alambre y el centro de masa. Y después aplicaciones físicas de integrales de línea de campos vectoriales dimos trabajo. ¿Está? Bueno, esperen que voy a abrir la otra y cierro. Uy, ¿hice macana? No. Bien. Que había cerrado la reunión. Voy a compartir. Ahí está, clase 4. Esta es larga. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Aunque sea, voy a ver la parte de función potencial. ¿Ven el PowerPoint? Sí, ¿cierto? Sí, 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 sí. exacto. Bien. Vamos a ir avanzando. Cuestión de que no, no perdamos nada de los temas que teníamos programado para esta semana. Bueno, integral de línea con un campo vectorial independiente de la trayectoria. ¿Sí? Eh, nosotros tenemos que para poder trabajar con esto de función potencial, nosotros tenemos que ver que cuando la integral de línea que yo estoy aplicando solamente depende de la posición inicial y de la posición final que de esa curva y no de el tipo de trayectoria, la forma que tenga la curva para hacer una... Nosotros hay ejercicios de práctica, que es que habían visto, no, no. Esperen que, déjenme que en el cuadernillo había uno que estábamos, bueno, bueno, déjenme que voy a buscar el cuadernillo porque quiero volver atrás a un ejercicio. Ah, me parece que ahí estaba o no. Esto lo cierro. Clase 4. Bueno, no importa.
Vamos a seguir acá. Ustedes hemos visto nosotros en ejercicios anteriores esta cuestión de la independencia de la trayectoria cuando calculaba un integral, entonces, de curvilínea de un campo vectorial, que no importaba si yo me movía desde un punto 0, 0 a un punto 1, 1, cuando ese campo vectorial cumplía con determinadas condiciones, que era el gradiente de un determinado campo escalar, la integral no dependía, ¿sí?, de la trayectoria. Si yo me estaba moviendo en línea recta, por medio de una recta 45, si me estaba moviendo por una función y igual a x cuadrado o y igual a x a la cuarta, no interesaba, porque en ese caso se decía, si siempre me daba el mismo valor, que se decía que era independiente de la trayectoria. Entonces, ahí, en esos casos, mi campo vectorial, perdón, era un vector gradiente de un determinado campo escalar. En esos casos, cuando mi campo vectorial era el gradiente de un determinado campo escalar, esa integral curvilínea era independiente de la trayectoria. Ahora bien, ese campo escalar cuyo gradiente me da igual al campo vectorial, ese campo escalar es la función potencial. Entonces, si un campo vectorial que está definido en un conjunto abierto A, si existe un campo escalar phi definido en A, tal que el gradiente de ese campo escalar es igual al campo vectorial, entonces vamos a definir a a ese campo escalar como función potencial, entonces decimos que el campo vectorial admite función potencial, ¿sí? Es un tema muy sencillo, muy fácil, pero necesitamos, para que ese campo vectorial sea un vector gradiente, sea el gradiente de un campo escalar, ese campo vectorial tiene que cumplir determinadas condiciones para aceptar la posibilidad de poder encontrar una función potencial. Entonces, empezamos con un ejemplo sencillo. Tenemos un campo escalar, 2x cuadrado por y más 6, decimos que es una función vectorial, ya lo decimos, ¿sí? Cuya ley de una función vectorial de un campo vectorial. Entonces, si decimos que es una función potencial de un determinado campo vectorial, tiene que cumplir con que el gradiente de ese campo escalar sea igual al campo vectorial que yo estoy planteando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a buscar las derivadas parciales de ese campo escalar. Las derivadas parciales, uno es 4x por y, la otra es 2x cuadrado, y vemos que ese gradiente de ese campo escalar es igual, entonces está bien, esa es una función potencial. Bien, ahora, como les decía, acá en el ejercicio anterior era porque yo les daba el campo escalar y que verificaran que el gradiente de ese campo escalar me daba el campo vectorial. Ahora, ¿cómo sé si un campo vectorial acepta o no acepta función potencial? Entonces tenemos que analizar condiciones. Dado un campo vectorial de dos variables, cabe preguntarse cómo hacemos para determinar eso que les vengo a decir y después para poderla calcular. Entonces, primero, para poder analizar qué es lo que yo necesito para que acepte función potencial, vamos a enunciar una condición necesaria y suficiente para que
ese campo vectorial admita función potencial. Y es la clásica que ustedes ya saben. Yo, dado un determinado campo vectorial de dos variables, que es diferenciable en un determinado conjunto A, abierto y simplemente conexo, va a admitir función potencial si, solo si, Q de X menos P de Y sea igual a cero. ¿Sí? ¿Qué venía a ser esto Q de X menos P de Y? ¿Se acuerdan? Las dos derivadas parciales las voy a igualar a cero. Era una de las componentes de ¿quién? ¿Se acuerdan? Todavía no lo hemos definido en el año, pero ustedes, como ya conocen que después lo vamos a definir como la tercer componente del vector, del rotor de un campo vectorial. ¿Sí? Bueno, entonces, acá podemos separar varias cuestiones. Un conjunto abierto tiene que ser, o sea que todos los puntos del dominio de ese campo vectorial, ¿sí? Tienen que ser puntos interiores, porque dice el conjunto, y simplemente conexo. ¿Te acuerdan que simplemente conexo era cuando yo podía unir o dibujar una poligonal cerrada dentro del conjunto de puntos y esa poligonal cerrada me contenía solamente, o sea, para todas las poligonales cerradas que yo podía formar dentro del conjunto, todos los puntos que quedaban incluidos en esa poligonal cerrada eran puntos del conjunto. Eso formalmente, matemáticamente dicho, con palabras sencillas, es que no posee ningún hueco o agujero. Entonces necesitamos esas condiciones, ¿sí? Y que esa cuestión de que las dos derivadas parciales sean igual a cero, además del conjunto abierto y conjunto simplemente con eso, que las dos derivadas parciales sean iguales, o sea, su diferencia sea igual a cero. Entonces, si el campo vectorial admite función potencial, entonces eso tiene que ser igual. Entonces, vamos a demostrar. Yo tengo si el campo vectorial, parto de que ese campo vectorial admite función potencial, ¿sí? Entonces voy a tener que desembocar que por admitir función potencial tenía que cumplirse eso que quiero demostrar. Entonces, si admite función potencial, significa que existe ese campo escalar cuyo gradiente es el campo vectorial. Ese gradiente está formado por las dos derivadas parciales, ¿sí?, de ese campo escalar, que van a ser iguales a las dos componentes de mi campo vectorial. Si comparo componente a componente de esos dos vectores, me queda que la primer componente phi de x va a ser igual a la componente p de xy y la otra a q de xy. Si derivamos la primera ecuación respecto a y y la segunda con respecto a x, ¿sí? Vamos a tener esas dos derivadas parciales de la función potencial cruzadas. Phi de xy me va a dar igual a p de y. Y phi de ix me va a dar igual
a q de x. Sabemos por un teorema que hemos visto antes, teorema de Schwarz, que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Por lo tanto, si los primeros miembros de ese sistema anterior son iguales, van a resultar iguales las dos derivadas parciales, que son las componentes del campo vectorial. Por lo tanto, ahí llego a lo que quería mostrar, que si la función era eh, el campo vectorial emitía función potencial, necesito, como es una condición necesaria, que las dos derivadas parciales de las componentes de ese campo vectorial sean iguales o que su diferencia sea igual a cero. Ahí está, es una demostración. Bien, me van preguntando, me falta la segunda parte. Esa era, la segunda parte era cómo las determinaba, cómo la obtenía. Esto ya también, ustedes ya se acuerdan, ¿sí? Como partimos, por ejemplo, lo vamos a hacer con un ejemplo. Tenemos ese ejemplo que recién habíamos tenido del campo vectorial. Eh, Probamos que admite función potencial porque el conjunto, el dominio de ese campo es un conjunto abierto, ¿sí? Es simplemente conexo y vamos a ver la condición necesaria. Me dan los dos Q de X y P de Y iguales, por lo tanto, acepta función potencial, ¿sí? No me acuerdo si dije recién, además de conjunto abierto, que es simplemente conexo, ¿sí? Eso es lo que más tienen que fijarse, si el conjunto es simplemente conexo. Bueno, acá ya están las dos cuestiones que tienen que analizar para ver si admite función potencial. Una vez que yo sé que admite función potencial, vamos a hacer el cálculo de la función potencial. Entonces, hacemos algo similar a lo que hicimos hoy. Yo sé que esa función potencial, el gradiente de esa función potencial es igual al campo vectorial. El gradiente de esa función potencial son las dos componentes phi de x y phi de y, igual a PQ, ¿sí? Las componentes del campo vectorial. Si igualamos componente a componente de cada una de las dos expresiones vectoriales, llegamos a que podemos en primera instancia decir que phi de x igual a p. Y se acuerdan que después, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, acá p es 4xy. Si yo integraba a ambos miembros de esa igualdad con respecto a x, ¿sí? Y la integral de phi de x nos da phi, ¿sí? Porque si phi de x es la derivada, su integral, la derivada de, con respecto a x de phi, la integral me va a dar phi. ¿Está? ¿Y qué me va a dar? El otro miembro me va a quedar que la integral de 4xy me queda, el 4 sale afuera, la y es constante, la integral de x me queda x cuadrado sobre 2, me queda entonces en definitiva 2x cuadrado por y más una constante, ¿sí? Esa constante, como yo estaba integrando con respecto a x, saben que puede ser una variable de y, una función que dependa de y, ¿sí? Por eso poníamos que esa integral de 4x por y diferencial de x es 2x cuadrado por y más una g de y. E inclusive yo en clase
también recordarán que le agregaba más una constante C1, por ejemplo, ¿sí? Porque además de quedarme como constante una función que depende de I, me queda también una constante constante, propiamente dicha. Entonces obtengo esa primera expresión, haciendo la correspondencia entre la primera componente phi de x igual a p. De la misma manera voy a hacer con phi de i igual a q. Integro, también me va a quedar, como estaba integrando con respecto a i, me va a quedar más una función como constante, me va a quedar una función que depende de x, me queda esta segunda expresión. Si comparamos ambas expresiones, ¿sí? Fíjense que lo que está acá, que es lo que más les costaba siempre, esperen que estoy buscando un lapicito, al compararlo, ahí está, me queda esto, ¿sí? Ven que acá más cero, esto es más una constante, yo le llamaba, en vez de ponerle más cero, poníamos, ven que acá dice, luego para cuando phi es una constante numérica agregamos más k, ¿sí? Más una constante, eso es indistinto. Pero acá lo importante es que tenemos esta cuestión de igualar las dos expresiones, la uno y la 2. Entonces de acá vamos a deducir que en este término, fíjense que no me queda a mí cruzado, fíjense que me queda 2x cuadrado por y, me queda en ambos, acá y acá. Esta GDI, yo busco algo que dependa solamente de I en el segundo miembro. En este caso no hay algo que dependa de I, por lo tanto por eso vale 0. Y que puede aparecer, porque saben que puede aparecer algo, y en este h de x me fijo en este otro miembro si hay algo que depende solamente de x. Entonces ahí tengo esas otras funciones que las puedo obtener. En este caso valen 0, por lo tanto, esperen que saque esto, la función potencial me va a quedar bueno, acá dice comparar con la dada en el primer ejemplo, que ya lo habíamos dado, la función potencial nos queda, a ver si sale acá, esperen que no me... ahí está. La función potencial me queda el 2x cuadrado por y más una constante, que es eso que yo les decía, que yo agrego también C1 y C2 y después lo reemplazo por directamente una única constante C. Siempre tiene que aparecer eso porque me da una familia de campos escalares, porque resultan de integrales indefinidas, me da una familia de campos escalares. Bien, voy a borrar esto. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Bien, profe. Bien, esto es lo mismo de siempre. Acá tenemos un ejercicio. Un ejercicio simple, porque todo de función potencial son muy simples. Dado el campo vectorial cuya ley es tal, decidir si el mismo admite función potencial y en el caso positivo decir en qué región y deducir su ley. Bueno, lo primero que tenemos que analizar, bueno, es la cuestión de las derivadas parciales, este es P y este es Q, y si el dominio es simplemente conexo, fíjense, ven, estas eran las condiciones que tengo que encontrar.
y derivamos. En el primer caso nos queda menos 2x seno de i. Sí, porque estoy derivando con respecto a x. No, acá hay la x está de más. La x está de más. Acá hay un error. Yo tengo, sí, si hago p la voy a la primera. Ah, pero la integro. No, 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 no. No, no hay error. Ese es p y el otro es q. Si yo hago, acá está haciendo q, yo estaba mirando el valor de p. Entonces, el primer término de q al derivar con respecto a x me da 0 y en el otro me queda menos 2x por el seno de i. Perfecto. ¿Está? Y después voy a hacer p de i, el 2x es constante, por la derivada del coseno que me da menos seno de i. Y la derivada de menos i a la x va a actuar como constante, es cero. Me quedan iguales, el dominio es abierto y simplemente conexo, por lo tanto, eh, admite función potencial en R2. La calculamos, partimos igual. Bien, perdón, ¿lo estás compartiendo? Ah, sí, yo estoy. Porque quedó solamente el título. Uf, esperen O que no sé si ahora. se me pagó a mí. Gracias, 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 gracias. Ahí. Ahí sí se ve. Ay, perdonen, chicos, no, no me aparecía nada, ningún mensaje de que había dejado de compartir. O se había tildado, no sé qué lo que. ¿Se había tildado la presentación? ¿Qué había pasado? Claro, sí, sí, había quedado solamente la consigna. Ah, miren, bien. Entonces, les explico de nuevo. Condición, para que acepte, condición suficiente para que acepte función potencial. eh, Dominio simplemente conexo, del campo vectorial y abierto, ¿sí? Eh, En este caso, el campo, yo tengo que es todo R2, porque fíjense que no tiene ninguna restricción, cosenos y seno puedo calcular de cualquiera, y después las demás funciones exponencial también, o sea que es todo R2, lo tengo que considerar abierto y es simplemente conexo, ¿sí? Calculé las dos derivadas parciales cruzadas, me dan iguales, acepto entonces función potencial y para poder calcular la función potencial parto igual como con la teoría. Parto de que el gradiente del campo escalar phi igual al campo vectorial f. Entonces, igualo las dos componentes de ambas expresiones vectoriales, armo ese sistema, tomo cada una de esas dos ecuaciones, las integro, ambos miembros, la integral de phi de x me da phi y la integral de p con respecto a x lo calculo, ¿sí? Al calcular la integral de p, diferencial de x, obtengo eh, esa expresión, ¿sí? Después hago lo mismo con q diferencial de i. A este PowerPoint ahora cuando antes de pasárselo le voy a agregar algunos detallecitos eh, que faltarían acá en esta presentación, para mi gusto, más la constante, que yo sé, ya es la constante que después aparece en la fórmula final, pero después yo ahora ya se los agrego. Integro también esta otra y me queda. Entonces ahora tenemos que comparar ambas,
Ay, comparar ambas expresiones. Entonces acá se compara, se iguala, igualo este resultado, el primer resultado con el segundo. Tiene que haber un término que es el común, ¿sí? El x cuadrado coseno de y, ¿sí? El que está pintado de negro. Después aparece esta cuestión cruzada que yo les decía hoy, que en el otro ejemplo no aparecía, y era de decir, bueno, este f de i que aparece acá va a ser igual a una expresión que dependa solamente de i del segundo miembro, y este g de x que aparece acá va a ser en algunos casos, no siempre, igual a una expresión que aparezca en el primer miembro. Entonces, una vez que yo establezco esa relación, puedo escribir la función potencial, ¿sí? ¿Qué me queda? Esperen que les borre todo lo que me quedó arriba. Me queda el término que tenía en común, x cuadrado coseno de y, me queda el 6 cuadrado, que era el f de y el menos e a la x, que era el e a la x. ¿Sí? Bien. En Acá ese le caso, Lucía, faltaría la a constante. contar a Sí, este que habla. sí, 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 sí. Faltan, todas las constantes faltan. No lo digo, no lo preparé yo al PowerPoint. Bueno, faltan las constantes. Ahora cuando mande la nueva versión, se los paso. ¿Está? Se lo agrego. Ahí está. Ahí faltaba. Me faltaba un clic. Faltan las constantes en la parte de arriba, sí o sí. ¿Se acuerdan? Es lo que yo les digo. Esta constante acá, más una constante C1, y acá más otra constante C2. Esto lo voy a agregar ahora cuando haga la versión para entregarle. Entonces, al comparar ambas expresiones, estas dos constantes, C1 y C2, se reemplaza por una única constante, porque la constante uno pone genéricamente C, después esa constante C va a tomar un valor cuando yo diga, bueno, quiero calcular cuál es la función potencial que está actuando en un determinado punto del dominio de su dominio, ¿sí? Entonces ahí sí voy con ese punto, reemplazo, despejo la constante C y la puedo reemplazar por el valor que le corresponde y tengo el campo escalar que está actuando en un determinado punto. ¿Sí? Bien. Denme tiempo porque no me deja pasar otra diapositiva si no cierro la parte del puntero. Bien, esta otra. Otra función potencial. La voy a pasar así más rápidamente porque ya lo hemos visto. También tenemos el P, el Q, son las dos componentes de la función potencial. Tenemos que analizar si el dominio es simplemente conexo y abierto y las dos Q de X igual a P de Y. Bueno, tenemos que ahí en ese campo vectorial, la x igual a 0 no va a pertenecer al dominio de ese campo vectorial. Por lo tanto, ese recinto que está ahí no es simplemente conexo. ¿Está? Entonces, lo puedo considerar abierto, pero no simplemente conexo. Entonces hay que restringirlo. ¿Sí? Vemos a ver qué parte de ese dominio yo puedo considerar y sobre ese
recinto nuevo, recinto que yo considere, ahí sí calcular la función potencial. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Podemos tomar o ese recinto que está a la derecha, pero también podríamos tomar el que está para los x mayores que cero, pero también podríamos tomar para los x menores que cero. Tanto uno como el otro, uno u otro, son recintos simplemente conexos. ¿Sí? Supongamos que tomamos este, el de la derecha, calculamos, analizamos el QDX y el PDI. QDX me queda, a ver, esperen que corra esta cosita acá. Ajá, yo tengo que mi Q, si lo derivo con respecto a X, el 1 sobre X es menos 1 sobre X cuadrado, su derivada, y las otras dos son constantes, me da 0. Y el PDI, el do es constante, me da 0, su derivada, porque no, se me perdió acá. Y de menos i sobre x cuadrado, el menos 1 sobre x cuadrado es constante y la derivada de i es 1, o sea que me dan iguales. Practiquen derivar. En este ejercicio, en esto de función potencial, les digo que se equivocan en derivar, en verificar esta cuestión, el P de X, el Q de X y el P de Y. ¿Sí? Entonces ya sabemos que acepta función potencial. Entonces, la parte de cálculo de función potencial, hacemos siempre lo mismo, calculamos las integrales, cada una de las dos integrales, ¿sí? Son inmediatas. Si tenemos que integrar con respecto a X en la y es constante y en esa x a la x, 1 sobre x cuadrado la paso como x a la menos 2 y la integro como una potencia, ¿sí? Eh, son, comparo ambas o de expresiones que obtuvimos, comparo con los colores, los términos que están ahí, y me queda que la función potencial me queda, revisemos, el i sobre x es el término común, el f de i es i cuadrado sobre 2 menos 4i, y el g de x es el 2x, más la constante. Está bien, ¿sí? Bien. Otra función potencial. A ver, probar que para lambda perteneciente a R acepta función potencial, ¿en qué región? A ver, piénsenlo un ratito. Hallar la ley de la función potencial para el valor, ahí dice alar, ahora lo corrijo, hallar la ley de la función potencial. Mientras ustedes van pensando ese, me voy a buscar una virome y un papelito para anotar todo lo que tengo que revisar de este PowerPoint.
Bueno, a ver. Entonces, acá dice probar que para lambda perteneciente a los reales, F admite función potencial. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Eh, si es un real, son funciones polinómicas, van a ser, su dominio va a ser R2, es abierto y simplemente conexo. Eh, tenemos que la componente Q es lambda X más 2i, si la derivamos con respecto a X me queda lambda. La componente P es lambda I más 4X, si lo derivo con respecto a I me queda lambda, son iguales, por lo tanto, acepta función potencial para cualquier lambda. Muy fácil, ¿está? Hacemos la cuestión de la determinación del campo escalar, de la función potencial, calculamos las dos expresiones, o sea que yo ahora el lambda vale 2, o sea que voy a tener el P2i más 4x y 2x más 2i el Q. Integramos, comparamos y obtenemos la función potencial. ¿Dudas? Mientras anoto unas cositas que quiero... Hasta ahora ninguna. ¡Oh! Es no pifiarla. Es derivar bien, función potencial es muy fácil. Bien, sigamos. Estoy anotando cosas. Bueno, y acá está lo que yo les decía hoy de la independencia de la trayectoria. Era esto el problema que yo estaba buscando recién, ¿sí? Eh, acá era dado un campo vectorial, este ejercicio, dado un campo vectorial, se quiere determinar el valor de la integral de línea de este sobre la curva C, siendo esta la línea que une el 0, 0 con el 1, 1. Fíjense que el mismo dibujito era, el mismo caso que les dije hoy en forma oral. Entonces, también acá era una recta 45, una parábola I igual X a la cuarta y otra parábola I cuadrado igual a X. ¿Está? Entonces, en todos esos caminos, si calculábamos la integral de ese campo vectorial, la integral de línea de ese campo vectorial, nos quedaba en todos, nos quedaba 2, ¿sí? Cualquiera sea la trayectoria que estábamos moviendo. O sea, en los tres era diferente la parametrización de la curva, iba a ser diferente el f de r de t, iba a ser diferente el r' de t, iba a ser diferente la integral, pero siempre llegábamos al 2. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque ese campo vectorial cumple las condiciones que recién habíamos dicho, que ese campo vectorial acepta, admite función potencial y depende no de la trayectoria, esa integral, sino simplemente de la posición inicial y la posición final. ¿Sí? Bueno, y esta era la fórmula que creo que en la otra diapositiva está la demostración, ¿sí? Y acá está algo que siempre se dice, que cuando un campo vectorial es independiente de la trayectoria, que acepta función potencial, se dice que ese campo vectorial
es conservativo sobre ese conjunto dominio. Y bueno, acá está la demostración, también con el mismo ejemplo, ¿sí? Está la función potencial, está si calculamos en los dos extremos, una vez obtenida la función potencial, si calculo la función potencial en el punto 0, 0 y después calculo la función en el punto 1, 1 y hago la diferencia de posición, el valor del campo escalar en la posición final, que el phi de B menos el phi de A, que es posición inicial, me queda 2, que es el resultado que habíamos visto. Entonces ahí decimos que si el campo ese vectorial acepta función potencial, significa que ese campo vectorial, la integral de línea de ese campo vectorial es independiente de la trayectoria y solo depende de la posición final e inicial en que está actuando ese campo vectorial, ¿está? Y no la trayectoria. Y bueno, y acá hay un ejemplo. Tenemos CAC, un arco de curva regular de parametrización en RDT. Bueno, acá está, no ejemplo, sino acá está la demostración. Primero lo dimos con un ejemplo y acá está la demostración. Es lo mismo que hicimos recién. La primera parte de esa igualdad es la integral de un campo, porque el gradiente de un campo escalar es un campo vectorial. Y sabemos que la integral de línea de un campo vectorial, escalar diferencial de R, es el campo vectorial en R de t en la parametrización de C por R' de t diferencial de t. Un campo, fíjense, ese phi de R de t es una función compuesta que habíamos visto que nos daba una función escalar. Entonces, si derivo esa función escalar, esa derivada de esa g de t, de esa función de t, también por regla de la cadena habíamos visto que era el gradiente del campo escalar o escalar R' de t. Y ese gradiente campo escalar por R' de t es lo que está en la integral que recién habíamos planteado. Entonces, en vez de todo eso, podemos poner ahí adentro G' de t. ¿Sí? Y G' de t, si yo busco su integral, es G de t entre B y A. O sea, G de B menos G de A. ¿Sí? Y ahí, ¿qué era G de t? ¿Qué era? Era el campo escalar en R de t. Quiere decir que G de B es el campo escalar en R de B y G de A es el campo escalar en R de A. Y ahí lo demostré. Ahí quedó demostrado esa propiedad. ¿Está? Bien. ¿Y qué sucede si la curva C es cerrada? Y bueno, si esa curva C es cerrada, esos dos valores, ¿qué me van a dar? Me van a dar iguales. Por lo tanto, vale 0 C integral. ¿Sí? Bueno, me quedan dos diapositivas, esas se las dejo a ustedes, son dos ejemplos para que los analicen. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Dimos muchísimo, muchísimo. No es difícil para nada esta parte. Ahora yo le hago unos ajustes a este PowerPoint que no me satisfacen. Hago algunos ajustes y ya se los paso ordenadito. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Ya con eso terminaríamos la parte esta eh, de integrales de línea, ¿sí? Después vamos a empezar ya la semana que viene
Vamos a empezar después con integrales de superficie, cuestión después de poder dar los teoremas integrales. ¿Está? Lu, consulta, ¿ya tienen fecha del próximo parcial? Sí, no, no están en el aula, te digo, ya te digo, mira que las tengo anotadas acá porque se las dije a Sol, creo que el otro día, espérate, déjame que En el No, si CBG están en el aula, me es fijo otra en el cosa. aula. Yo Sol, porque la última vez. Sol, ayúdame. Ahí te digo, yo las tengo acá, profe, ¿querés que te La las diga? semana de clase es la evaluación 5. Decime, Sí, 21 del 10 me claro, en dijiste. la semana del 21 del 10 es en horario de clase, seguramente va a ser un día jueves ustedes. Y después, la última evaluación es el sábado 9 del 11. 9 del 11. Gracias, Sol. Nada, de nada. Ella me lo había preguntado y yo se lo había pasado, porque no lo tengo, no las tengo en la cabeza ni las tengo anotadas acá, pero esas son las fechas. ¿Está? Listo, gracias. Bueno, gente, gracias por haber estado y nada, cualquier cosa, estudien mucho, que falta poco. Gracias, profe. Dale, Lu, nos vemos. Bueno, Chao, nos chao, vemos, ya. chao. Hasta luego.